Aprovechar la posición. Bendito Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de estar en tu casa. En esta hora pedimos tu auxilio, pedimos tu soporte para que tu palabra sea bien expresada. Queremos saber qué nos trae. Prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, nuestros ojos para poder ver, escuchar, entender, Señor, estas cosas y apropiarnos a ellas. Señor, bendice nuestra iglesia local esta noche y siempre hasta tu llegada. Bendito sea, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el que te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Esta noche yo quiero que todos tengan Biblia. Por favor, si a alguien le falta su Biblia o una Biblia, que levante la mano para que se la hagan llegar, para entonces poder comenzar de inmediato. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Esperar a que lo busquen. Vamos a continuar con la serie de estudios del libro de Jonás. Habíamos predicado de Jonás capítulo 1, capítulo 2 y ahora vamos con el capítulo 3. Perdón. Bien, leo. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bien, este pasaje, muy parecido al principio del capítulo 1, me sentí tentado, sin ánimo a hacer triquiñuelas, de leer y decir. Y entonces cogió otra vez Jonás y volvió a coger un barco con dirección a Tarsis. Pero esta vez Jonás obedeció. Y este mensaje de esta noche, vamos a ver cuál es el poder de la predicación y todo lo que implica la predicación. Lo primero que vamos a ver es la consistencia de Dios. Hay un versículo que me llama mucho la atención y es el versículo 1. El versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que el Señor es consistente en su plan. Es consistente también en su voluntad. El Señor tenía un plan para la ciudad de Nínive y nada iba a desviar lo que él quería hacer con la ciudad de Nínive. Sabemos que Jonás, siendo israelita, este pueblo era despreciable para él. Eran sus enemigos naturales en ese momento. De hecho, la nación de Israel cayó en las manos de Asiria y sufrió una diáspora más larga que Judá, alrededor de 250 años por culpa de este pueblo. Vemos que en este caso, pues entonces Dios, además de eso, sabiendo todo eso, sabiendo que a lo mejor no se merecían eso porque eran enemigos de Israel a los ojos de Jonás, pero el Señor tenía un plan para Nínive y le manda a predicar. Este tipo de consistencia lo podemos ver en varias cosas que hay en la Biblia. Voy a mencionar solamente una, y es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y entonces creó al hombre, le dijo al hombre que se reprodujeran e hincharan, llenaran la tierra. Sabemos que al principio el hombre no hizo esto,
por alguna otra razón el Señor tuvo que destruir la tierra, y a Noé le mandó a decir lo mismo, y después sabemos en la torre de Babel que volvió otra vez, confundió las lenguas y volvió y dio el mismo mandato de henchir la tierra. Nada iba a romper o a dañar o a cortar el plan y la voluntad de Dios. Aquí lo vemos en el caso del libro de Jonás de una manera más pequeña. Jonás definitivamente iba a tener que ir a predicar. Vemos que el Señor en las dispensaciones, en cada tiempo, Él tiene un plan, pero como el hombre rompe o cambia el contrato que hace con Dios, pues entonces Dios tiene que cambiar el trato que hace, pero nunca su plan. Él puede cambiar la forma, pero de ninguna manera el plan ni su voluntad. A veces pensamos, vemos aquí también en el caso de Jonás, y es bueno que pensemos al respecto de eso. Qué incómodo se habrá sentido Jonás con un pecado tan grave como el de haber huido de la presencia de Dios y haber pasado todo lo que pasó. Y nosotros debemos pensar que a veces tenemos un pecado o una falta tan grande que pudiéramos quedar deshabilitados para nosotros poder hacer alguna función o algo que el Señor nos manda que hagamos. Estos errores del pasado tampoco van a cortar el plan y la voluntad de Dios. O sea que no debemos preocuparnos porque realmente no depende de nosotros. El servir a Dios no es un puesto que se obtiene por los méritos que nosotros podamos tener. Sabemos que el Señor ha usado pues las personas que definitivamente no estaban aptas para el trabajo que se les puso. En cambio, el Señor hizo la obra en estas personas. Gracias, hermano. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de predicar, y es que nadie es digno de hacer esto. Precisamente uno de los elementos de las dificultades que tenemos al predicar es que, sobre todo los amigos, las personas que nos conocen, a mí, tú me vas a venir con eso. ¿Y qué fue? Bueno, pues mira, sí, yo creo que tú deberías de ver en mí lo que el Señor ha hecho en mí, no lo que yo había hecho antes. Hay tantas cosas que nos descalifican realmente para nosotros ser la base de la predicación, que la intención esta noche es que cambiemos esa forma de pensar, que el Señor tiene el control de toda la situación en cuanto a predicar el Evangelio se refiere. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Estamos hablando de que el poder de Dios es todopoderoso. Sabemos que el Evangelio tiene un poder para hacerlo, la palabra de Dios tiene un poder también que no depende de nosotros. Hay algo también importante que quizás no tiene que ver con nosotros, pero el servir es una oportunidad, es un chance que tenemos de ser utilizados por Dios, de que el poder del Señor pueda fluir a través de nosotros. Consideremos esto siempre. ¿Qué implica el predicar la palabra de Dios? Sabiendo todo esto, sabiendo que la predicación depende de la consistencia de Dios, de que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo los corazones que Él ya sabe de antemano que serán conforme a Él, porque Él es el creador, Él tiene la capacidad y el poder para todo esto. Entonces, su palabra no se queda atrás, tiene los mismos atributos de Él, y es que la magnitud de la obra de Dios no debe de ser tampoco un estorbo para nosotros que definitivamente no somos capaces para hacerla. No debemos de tener miedo. Si vemos en este pasaje, a la luz de este pasaje, me parece que la grandeza de esta ciudad no pasa desapercibido. Aquí vemos en el versículo 2 que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. La misma palabra de Dios nos hace saber, reconoce lo grande que era esta ciudad. Y aquí yo tengo algunos datos geográficos, ¿verdad? La ciudad, la parte de la ciudad que era intramuros, tenía una muralla que tenía 13 kilómetros el perímetro. No sabemos si era redonda o tenía una forma irregular, pero si fuera redonda, estamos hablando de un diámetro de algunos casi 6 kilómetros de ancho, lo que es la parte intramuros. Si imaginamos nuestra ciudad de Santo Domingo, imagínense la parte intramuros que tenemos en la zona colonial.
apenas tiene 2 kilómetros, no creo que llegue a más de 2 kilómetros. Pero esta ciudad, la parte intramuro, tenía 6 kilómetros. En esa partecita nada más vivían 175,000 personas. El diámetro del distrito de la ciudad de Nínive, estamos hablando que oscilaba, dependiendo de la parte donde tú lo midieras, de 50 a 100 kilómetros. Esta tarde estuve viendo las medidas de nuestra ciudad, del Distrito Nacional, y nuestra ciudad de ancho, desde los bajos de Jaina hasta el aeropuerto, no llega a 40 kilómetros de ancho. Y la parte más de norte a sur, más ancha, es desde el Malecón, por la Máximo Gómez, hasta la última estación del metro, que creo que es la Mamá Tingó, ¿verdad? Ahí hay apenas 10 kilómetros. O sea que podemos imaginarnos el tamaño de esta ciudad a la que Jonás iba a entrar. Dice la Biblia aquí, dice la palabra, que se tomaba 3 días para cruzarla. Y se me torna antojadizo, ¿verdad? Que además de ir a un sitio que él no quería ir, era algo que él tenía que fajarse. Había que caminar 3 días, entrar en esta ciudad, quién sabe los verigüetes, que aquí habían todas las dificultades. Pero él fue con un arma bien poderosa, y esta arma era la palabra de Dios, la palabra de Dios. Además de esto, podemos ver, si lo vemos en todo el sentido práctico de la palabra, Jonás, el profeta Jonás, el predicador, se le había preparado un escenario perfecto, un escenario de una ciudad que quizás completa tenía su 1,000,000 de personas o quizás más personas. Tenía el público para dar el mensaje de Dios. Y eso es otra cosa que nosotros debemos de tener en cuenta, que a la hora de predicar tenemos que tener el escenario, tenemos que tener nuestros interlocutores, las personas que van a oír el mensaje. La obra puede lucir tan grande como la ciudad de Nínive, puede parecer inalcanzable, pero el Señor nos ha dicho en su palabra que la mies es mucho, o sea, el terreno que está para cosechar, que está para sembrar y cosechar es mucho, y los obreros son pocos. Ahora bien, sabiendo todas estas cosas y sabiendo que nosotros somos incapaces y que las cosas son más grandes que lo que nosotros pudiéramos o tenemos la capacidad para hacer y de cubrir con nuestras propias fuerzas, tenemos que estar seguros entonces de no arar en el mar, de nosotros redimir nuestro tiempo, de tener una estrategia para que nosotros entonces no estemos predicando en el sitio que no es correcto. A veces predicamos en el momento incorrecto también, sino en el momento que realmente el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Si lo hacemos por nuestra cuenta o creemos que sabemos mucho de Biblia o que somos buenos locutores, hay personas que no tienen el don de la predicación. Hay otros que lo tienen y confían en eso y creen que en cualquier momento pueden hacerlo, y realmente no hay un momento donde los corazones están más propicios para recibir la palabra. Tal esfuerzo requiere de que tengamos un propósito claro, y es que nosotros debemos de siempre predicar, es expresar, decirle a los otros, hablarle a los otros acerca del evangelio de la salvación por el perdón de los pecados. Y bueno, eso suena muy bien, muy bonito. Ahora, ¿qué significa el predicar el perdón de los pecados? ¿Cuál es la implicación de esto? Muchas veces oímos, Jesús te ama, Cristo viene, Cristo murió por ti, pero realmente sabemos cuáles son las implicaciones que hay. ¿Qué significa el que el Señor Jesucristo murió por ti? Bueno, nosotros tenemos en el Evangelio una artillería pesada para este trabajo, y es el tema de la condenación. Una predicación sin hablar de la condenación sería una predicación débil. Hoy día, en lo que es el Evangelio Light, no se le habla a la gente del infierno para que no se asuste. Es más, da calor, hay que poner los aire acondicionados más fuertes. Ya yo estoy empezando a sudar de que hablé del infierno, ¿verdad? No, realmente a la gente hay que decirle que se va para el infierno. Miles de almas diarios, yo me imagino que miles de personas deben de morir diarios, más de miles de personas en el mundo entero, fallecen, se van de este mundo y se pierden para siempre. Para siempre. Y si hablaríamos del infierno, bueno, pues entonces tendríamos que tener una prédica solamente aparte para ver todas
bondades, bueno, maldades, ¿verdad?, que hay en este sitio, las cosas malas, el sufrimiento, y lo peor sería el suplicio más grande es estar lejos de tu Creador por la eternidad. Ausencia total de Dios. Y la gente que muere sin Cristo se va a ese sitio. A la gente hay que decirle que se van a este sitio. Vemos que en la predicación de Jonás, en el versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me imagino que para esta época los residentes de esta ciudad sabían acerca de Sodoma y Gomorra y lo que Dios había hecho en Sodoma y Gomorra. Dios no amaga. Ellos saben que Dios se aira con el pecado, se ofende con el pecado porque Él es santo y es capaz de hacer su juicio sobre una ciudad X. Ya lo había hecho con Sodoma y Gomorra. Sabemos que Abraham le pidió al Señor, conociendo su misericordia, que si habían 5 justos, 10 justos, ¿verdad?, que si no destruía la ciudad, y realmente no habían esa cantidad de justos. O sea que la justicia de Dios en este sitio, Sodoma y Gomorra, fue perfecta, fue total, porque merecían ser destruidos porque su maldad gritaba, o sea, llegaba hasta el mismo trono del Señor. Y Nínive no era menos que Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que Dios tenía entonces un plan aquí. Este aviso, esta advertencia de condenación llegó a los corazones de los residentes de esta ciudad. El mensaje de Dios siempre debe de llevar una advertencia. Perdonen, hermanos, pero tenemos que ser pájaros de mal agüero. A la gente no le gusta que le digan que se va a ir para el infierno. Créanme que no. Ya yo mismo he convertido en cliché una frase que me dijo un amigo mío, una persona muy querida, me dijo: ay, Eugenio, no me venga con ese cuco del infierno. Pues mira, es un cuco, es para que tengas miedo de verdad. El mismo Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque a eso vino. La obra de Cristo se trata de salvarnos a nosotros, redimirnos, para que nuestras almas no pasen eternamente en este lugar de castigo. La condenación no tiene distingo de personas. Nadie debe de creer que porque tiene X posición o porque es muy pobre o lo que sea, Dios no lo va a castigar, no va a ejercer su justicia sobre él. Nosotros no debemos de temer de que la gente se ofenda o se ahuyente. A la gente hay que decirle que el infierno existe. Si vemos el versículo 5 y 6, lo que pasa es que este es el tipo de pasaje que sabemos el final, ¿verdad? Hay películas que yo veo y la he visto varias veces, y cada vez que la veo, que yo sé que va a pasar tal cosa, pero uno se pone nervioso y uno cree que va a pasar otra cosa. Pero realmente ya sabemos, aquí sabemos también, sabemos que la ciudad de Nínive se arrepintió, pero nos llega a nosotros este mensaje para que nosotros confiemos en la locura de la predicación. Aquí vemos que Jonás, que tenía ya una señal de que Dios pues lo había obligado a hacer esta obra. Eso es como los hijos, ¿verdad? Un hermano que ha sido castigado, que tiene las señales de un castigo, obedeciendo al padre. De una vez los otros hermanos dicen: bueno, además de ser castigado, está haciendo lo que está diciendo papá, ¿verdad? Vamos a resolver esto, vamos a hacer lo que dice papá. Porque definitivamente Jonás, de alguna manera le quedaron marcas en su cuerpo después de haber estado 3 días dentro de un pez. Dicen los expertos y personas que saben, que han estudiado al respecto de que definitivamente Jonás debió haber quedado alguna marca en su cuerpo. Era una señal, porque que Dios tiene el control de todo, tiene un propósito en cada una de estas cosas. Dice el versículo 5 y 6: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Si hay un ejemplo en la Biblia de lo que es del efecto de la locura de la predicación, es esta conversión, este arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Y es que, como dijimos al principio, la palabra de Dios es poderosa para salvar y es para todo.
1 Corintios 1:21, Pablo introduce este libro diciendo que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta ciudad de Nínive, este sitio estaba lleno de personas que nunca habían oído hablar de Dios, y en cambio la primera predicación y todos se convirtieron. Hay que hablarle a los otros solo lo que la palabra dice. Jonás predicó lo que Dios le dijo que le dijera. Ni le quitó, ni le puso, ni le dio una explicación, ni se lo adornó, no le doró la píldora. No vaya a ser que esta gente venga y me caigan encima por yo decirle, yo siendo una nación enemiga de ellos. ¿Y quién es este que viene a decirnos a nosotros que Dios no va a destruir a nosotros? No, dijo exactamente lo que Dios quería que él dijera. Por eso cuando nosotros predicamos debemos de decirle a las personas lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Cómo sabemos lo que Dios dice? No es por sueños ni por revelación, es por lo que Dios nos ha dicho en su palabra, y en base a esto nosotros debemos de predicar. La misericordia de Dios cubre la maldad de la gente y debemos de confiar en eso también. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso y que su misericordia daba para cubrir los pecados de esta nefasta raza de personas tan malas. Pero hay algo también, y es que la gente puede ser más receptiva al mensaje de lo que imaginamos. Nosotros, un grupo de caballeros, fuimos a entregar trataditos, y yo fui, la última vez que yo entregué trataditos, yo creo que yo tenía como 18 años. Entonces tenía mucho que no hacía esto. Yo fui con mucho miedo porque los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, es difícil acercarse a las personas, la gente de una vez es... Y fuimos ahí al Bravo a entregar trataditos. Yo estaba preparado para que me escupieran en la cara, que me trallaran el tratadito, me lo rompieran, qué sé yo, no sé. Pues miren, sorpresa, es Jesús. Sorpresa, la gente, ay, qué bien, y hasta se paraba un momentico lo que iba a hacer, a lo que fue al supermercado y leía un poquito y de buena gana. Bueno, nosotros entregamos esa tarde algunos 1000 trataditos. Y nada más encontré 2 en el piso y los recogí y volví y lo entregué, o sea que no se perdió. Qué bueno, o sea, me sorprendió ver que la gente puede recibir el mensaje más fácil de lo que nosotros imaginamos. A lo mejor estamos nosotros más apáticos que ellos. ¿Okay? O sea que tenemos que hacer un esfuercito para poder hacerlo. Nos sorprenderíamos realmente de cuántas personas responderían positivamente al mensaje de Dios. Si debe haber una época que la gente está buscando de Dios, debe ser esta, porque la verdad que está difícil. La palabra de Dios dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriarían y que por causa de nosotros pues los días se acortarán. Y bueno, y la verdad es que cada vez nos da menos el tiempo, o sea que puede ser que se estén acortando. Esta conversión masiva que hubo en esta ciudad es una conversión gloriosa. La verdad que quizás ninguno de nosotros vivamos para ver tanta gente al mismo tiempo convertirse. La Biblia habla de varios pasajes donde hay mucha gente que se ha convertido, pero nunca ninguna como el caso de la ciudad de Nínive. Absolutamente ninguna. Cientos de miles de personas, por no decir quizás 1 millón de personas, se convirtieron en un mismo día, o por lo menos en los 3 días que Jonás duró cruzando esta ciudad. Y es que la palabra de Dios no es menos que eso. Dicen Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como dijimos al principio, la palabra de Dios es poderosa para cambiar los corazones. Por eso, al Jonás, definitivamente no todo el mundo oyó a Jonás, no oyó de los labios de Jonás el mensaje de Dios, y este fue el caso del rey. Dice que el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, etcétera, etcétera, si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente. Y aquí el versículo 9, él no estaba seguro porque él no depende de él, sino de la misericordia de Dios. Él entendió perfectamente de qué se trataba la misericordia de Dios y dice: ¿quién sabe si el Señor tenga misericordia
de nosotros. Y otro aspecto que veo aquí en este pasaje, en esta parte del pasaje, es que nosotros debemos aprovechar el predicar a personas que están en autoridad. Va desde un padre de familia, de la cabeza de una familia, hasta el presidente, los reyes, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si vamos al pasaje de Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que eso no significa que sea extensiva la salvación, pero los que somos cabeza de familia, sabemos que nosotros estamos en una posición de influencia donde podemos llevar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa y todos los siervos, todos los que están en nuestra casa, lo podemos exponer a la palabra de Dios. Tenemos la autoridad para organizar un estudio bíblico en la casa, para venir a la iglesia. Y así mismo, imagínense lo que haría un presidente de la República. Imagínense lo que haría un jefe de Estado por una nación. Aquí vemos el ejemplo. Aquí vemos el ejemplo. Este rey dejó toda su prepotencia, su altivez, se humilló delante de Dios y ejerció su autoridad. Lo primero, su macroejemplo, él mismo primero humillándose y pidiendo perdón a Dios y ordenando a que los otros lo hicieran también. Una recomendación basada en su autoridad. Nada más Dios sabe cuántas almas se salvaron ese día por esta acción de este rey. Y no debemos desaprovechar esa oportunidad. Si tenemos, anoche estuvimos en el concierto de A Dios sea la gloria y habían personas que estaban ahí del gobierno y gente que estaba en autoridad. Y Dios sabe cuántos corazones nosotros tocamos con el canto. No lo sabemos, pero ojalá que haya sido así para que este tipo de conversión gloriosa, de conversión masiva, se pueda dar. ¿Quién sabe nuestras prédicas que se publican, ¿verdad? En la internet? ¿Quién sabe quién lo está viendo? Ojalá y podamos tocar estos corazones. También podemos orar por ellos, por nuestros jefes, por nuestros gobernantes. Esto es lo que se llama una predicación contagiosa y es parte de lo que es la locura de la predicación, o por lo menos se pudiera ver así. Pero todo el mundo se volvió loco aquí. Claro que sí, porque es que el saber que uno se va para el infierno, que la eternidad se va a desperdiciar, no se va a agotar la eternidad en el lugar correcto o en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, es algo que debe de crear preocupación en las almas. Por eso es que la predicación debe de venir con una advertencia de condenación, de un castigo, porque el Señor no va a dejar que el justo y el injusto estén juntos la eternidad. El Señor, en este pasaje, en esta historia de Jonás, vemos que tuvo una doble misericordia. Dice versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Wow. Si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, hubieran corrido esta misma suerte. Hoy, tú estás oyendo este mensaje y si no has aceptado a Cristo como Salvador, entonces el Señor no va a retirar tu condición de condenación. El plan de salvación está basado en tu condición de castigo, en tu condición de perdición que tienes. Si hoy tú no recibes el mensaje, no hay cambio, tú sigues condenado, nadie te va a condenar. Tú vas para el infierno. No, sencillamente tú sigues en ese camino a la perdición, a la condenación eterna. Lo único que cambia ese camino es que podamos hacer, por medio de la palabra, que la gente cambie su camino, que acepte a Cristo como Salvador, para entonces recibir la vida eterna. Y es porque vemos en este pasaje que Dios no es un Dios implacable, es un Dios que se aira con el pecado, con la injusticia, pero no es implacable. Dice que se arrepintió. Dios no se arrepiente. Lo que quiere decir aquí es que cambió de parecer. ¿Por qué? Porque dice que a todo el que vaya humillado delante de Él y se arrepienta, Dios definitivamente lo recibe. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Al igual que esta ciudad de Nínive, nosotros cuando vinimos a donde el Señor, nosotros vinimos llenos de todos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. Mira, Señor, perdóname.
yo voy para el infierno, si tú quieres, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que el Señor seguro que te acepta. Dice el Señor Jesucristo que a quien va a donde Él, el que toca, Él no le rechaza, sino que le recibe como a hijo. Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. Dios castiga para corregir, no para vengarse. Dios siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que le busque. Y nosotros al momento de predicar tenemos que saber que Dios es así. Pero vemos aquí también que Dios perdonó a Jonás. Le dio su segunda oportunidad también a Jonás. Dijimos al principio de la prédica que hay veces que creemos que tenemos algún pecado que nos descalifica o errores que nosotros entonces creemos, no, yo no voy a hacer eso porque yo no estoy capacitado para eso, porque yo metí la pata aquí o lo que sea. Y no, siempre en la obra del Señor, sabiendo que la obra la hace el Señor, no uno. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, que predicamos, sabemos que no somos aptos para esto. Definitivamente no lo somos porque el pecado no nos capacita para eso, pero la obra de Dios sí hace que nosotros podamos predicar el Evangelio siendo nosotros pecadores. Conclusión, yo quiero que pensemos en algo. No es lo mismo, y esto es a la hora de predicar, no es lo mismo Jesús salva que en Cristo no hay condenación. ¿Verdad que suena diferente? Hay uno que suena muy bonito, muy bien, pero sin castigo. En el otro nos vamos al meollo del tema, del asunto. En Cristo no hay condenación. Sabemos que esta ciudad de Nínive se arrepintió, tomó a Dios como su Dios y dejó su mal camino, su rapiña, como dice que tenía en sus manos. Pero sabemos también que las generaciones futuras se olvidaron de Dios. Ya vinieron otros reyes y otros pueblos, otras generaciones que se olvidaron de Dios. 150 años después, según el libro de Nahum, Nínive fue destruida, así como Sodoma y Gomorra. Claro, no como fue Sodoma y Gomorra con fuego, pero fue devastada y desapareció. Olvidaron estas generaciones que la advertencia de condenación. Y cada uno de nosotros también tenemos esa advertencia. Y nuestros hijos y los que están bajo nuestra influencia también. Y si nuestros familiares pues no se convierten, se van a ir al infierno, aunque tú seas hijo de Dios. Pero el Señor tiene un plan individual con cada uno. Y nosotros no podemos por nosotros, bueno, porque el hijo mío él no se va a ir para el infierno. Tiene que convertirse, tiene que arrepentirse y hay que decirle, mira, si no aceptas a Cristo como Salvador, te vas a ir al infierno cuando mueras. Hay que decirlo. Suena duro, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y en el caso de los que están cerca de nosotros, hay que hacerlo. De este púlpito también hay que hacerlo. Solo Jesús nos salva de la condenación y del juicio y de la ira de Dios. Sabemos, por ejemplo, que el Señor hace juicio y lo vemos, por ejemplo, en el diluvio y la destrucción de Sodoma. Y en Lucas 17 nos dice que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y todo el mundo está muy quitado de bulla y a la gente se le olvida que el Señor viene. Y sabemos que el Señor ya está cerca, ya debe de venir. La gente está muy... no está consciente de la cercanía que tiene la venida del Señor. Yo quiero, por favor, para terminar, que busquemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a buscar 3 versículos para que los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como Salvador, sepamos que por Cristo nosotros no seremos condenados de ninguna manera. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, casi ninguna condenación hay. No dice eso, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo espero que todos los que estén aquí bajo este techo estén en Cristo Jesús.
hayan aceptado a Cristo, para que reciban esta promesa de no condenación. Vamos a la primera de Tesalonicenses. La palabra de Dios es consistente en cuanto a esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Voy a esperar que lo busquen, vamos a buscarlo todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué dice? Quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, no se dejen engañar, no se dejen quitar las esperanzas. Yo no comparto ninguna sugerencia ni a milenariana ni postmilenariana en cuanto a que si nosotros vamos a estar en la gran tribulación o no. Si no, entonces estaríamos diciéndole al Señor Jesucristo mentiroso, porque su palabra dice que nosotros estamos libres de condenación, que Él quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Verdad? Nosotros no podemos estar aquí pero no porque yo lo digo, es que lo dice su palabra. Yo confío en eso. Ahí mismo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y tratándose de nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, ¿qué es la gran tribulación? Es ira de Dios. Entonces, el Señor no nos ha puesto para ira tampoco, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? Por último, hermano, por favor, tengan paciencia. Busquen Juan capítulo 3. Estos son versículos que debemos de anotar porque esta prédica de hoy tiene la intención de que nosotros podamos anotar estos versículos para argumentar una predicación con artillería pesada. La artillería pesada de la predicación es decirle a la gente que se va a condenar para siempre. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Judas Iscariote no está en el infierno porque traicionó a Cristo. Está porque no aceptó al Hijo de Dios. Y a la gente hay que decirle eso. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Hermanos, yo terminé. Yo creo que la palabra de Dios ha hablado. No tengo que agregar más nada. El que no está, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Estamos listos para predicar? Con artillería pesada. Amén. Vamos a orar. Oh Dios mío, gracias Señor por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque has puesto en nosotros, en nuestros corazones, la fe suficiente para creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa promesa de no condenación. Mi Dios ha suplido todo lo necesario para nosotros estar en la eternidad contigo. Oh mi Dios, qué amoroso eres, qué misericordioso. Permite, Señor, que desde esta iglesia local nosotros podamos cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio, de ganar almas para Cristo, de arrebatar personas del infierno, que no sufran esta condenación. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo y que no pasará delante de ti nadie que con su pecado pues vaya a compartir la eternidad. Oh mi Dios, ayúdanos a estar preocupados con esto. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la predicación. Hay tantas maneras de hacerlo, mi Dios. Pon en nuestro corazón la fuerza. Ayúdanos a confiar en el poder de tu palabra. Señor, bendice todo lo que vamos a terminar de hacer esta noche. Bendice nuestra iglesia local, porque en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.